Bueno, buenas noches apreciados estudiantes. El objetivo de este video del día de hoy es para realizar algunos ejercicios resueltos para este día lunes festivo. La idea pues no era hacer una clase como tal, sino pues hacer una serie de ejercicios resueltos pues, de los tópicos que ya hemos visto para que ustedes tengan idea de cómo es que se pueden abordar este tipo de ejercicios. La idea es tratar de hacer algunos ejercicios del set 4.3 del libro que estamos mirando, algunos ejercicios varios que seguramente ustedes van a tener que trabajar cuando pues volvamos y podamos hacer los video quizzes, o cuando ya se puedan hacer los video quizzes, o es que si no es que ya lo hicieron, ¿no? Entonces igual para que lo tengan presente. Bien, ok, bueno, entonces vamos a comenzar y la idea es hacer un ejercicio de cada uno de estos packs de ejercicios como tal que se tienen ahí a continuación. Entonces, por ejemplo, del ejercicio del set de ejercicio del 4.3 tenemos entonces el encontrar el área bajo la curva, indicando o más bien encontrar el área bajo la curva de acuerdo pues a lo que está indicado en la figura, ¿sí? Entonces aquí el punto es encontrar, permítame un segundo, hacemos un desplazamiento para que se ajuste en pantalla. Bueno, muy bien, entonces es encontrar el área bajo la curva de la región indicada en el intervalo. En el intervalo. Muy bien, perfecto. Entonces miremos el primer ejemplo. Es una función tenemos entonces aquí y la función está dibujada, o sea, ahí estamos dibujando nuestro plano cartesiano. Permítanme un segundo que se me salió de pantalla. Creo que ya lo tengo a la mano. Listo, perfecto, muy bien, excelente, listo. Aquí tengo entonces el 1, 2, 3 y esta región va hasta, perdón, esta recta numérica va hasta 4 y en el eje Y la dibujan hasta 6. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y más o menos 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en la parte de arriba. Entonces lo que hacen es graficar un pedacito desde 1 hasta 3 en 4. Muy bien. Entonces el ejercicio que tenemos ahí pues nos piden hallar el área bajo la curva. Es decir que el intervalo va a ser desde dónde hasta dónde. En este caso es desde 1 hasta 3, o sea el intervalo cerrado, y la función es y igual a 4. Entonces este es el intervalo. Bueno, entonces si queremos encontrar el área bajo la curva, pues el área bajo la curva es bastante sencilla cuando la función está determinada de esta forma, ¿no? ¿Sí? Pues porque básicamente yo, para poder calcular el área bajo la curva acá, podría aplicar una relación de área y pared de contar, ¿no? Porque la función realmente es constante, y al ser una constante pues aquí se puede encontrar rápidamente el área bajo la curva. Fíjense que yo tengo como si fuera una especie de rectángulo, y este rectángulo pues el área bajo la curva de esta función va a ser la base por la altura. ¿Y quién es la base? La base entonces va a ser la medida de esto, que en este caso particular es 2 porque va desde 1 a 3,
y la medida de la altura, que en este caso particular es 4, ¿no? Por lo que entonces aquí sería 2 por 4, esto sería igual a 8, ¿sí? Fíjense que el área bajo la curva es 8, de 1 a 3, ¿no? Es de 1 a 3. Pero pues la idea es analizarlo también usando las integrales, ¿no? ¿Cómo sería entonces la cosa? La cosa sería de la siguiente forma. Entonces sabemos que hay que definir A, hay que definir B. ¿Quién es A y quién es B? Pues A es el límite inferior del intervalo. ¿Y quién es el límite inferior del intervalo? 1. ¿Quién es B? En este caso es 3. ¿Y quién es f de x? Porque tenemos que integrar f de x, ¿no? F de x en este caso es 4. Recuerden que esto es igual a y, ¿no? Y es igual a f de x y esto es igual a 4. O sea que ya tenemos los tres ingredientes para poder hacer una integral, ¿no? Tenemos la función y tenemos los límites. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar la integral. Entonces la integral ¿desde dónde hasta dónde va? Desde 1 hasta 3. ¿De quién? De f de x. Bueno, antes de hacer eso, la forma general es la integral desde a hasta b de f de x de x. Y hay que resolver eso. Entonces, haciéndolo, esto sería la integral desde 1 hasta 3 de f de x. ¿Pero quién es f de x? 4 de x. Si nos acordamos de nuestras funciones constantes, nosotros sabemos que esto es la integral de una constante de x, el paso inductivo, por lo que entonces esto es la constante por x más c. Digamos si fuera una integral indefinida. Como en este caso es una integral definida, entonces el proceso va a ser entonces entre a b, ¿sí? Entonces aquí será el límite superior menos límite inferior. Muy bien. Pero no, dejémoslo más bien como integral indefinida para que ustedes hagan la asociación, ¿no? Pues finalmente eso es como una integral indefinida y no hay tanto problema con eso. Muy bien. Entonces aquí ¿cómo sería? Sería 4x evaluado entre 1 y 3 por ser una integral que definida. Entonces sabemos que la integral definida por el teorema fundamental del cálculo es f de b menos f de a. ¿Quién es la f mayúscula? Para este caso la f mayúscula sería entonces esta f mayúscula. ¿Y quién es la f minúscula? Pues la f minúscula será esta de acá. Muy bien, entonces la f mayúscula va a ser entonces 4x y yo tengo que calcular f de b y f de a. ¿Cuánto vale f de b acá? Entonces aquí sería f de 3 menos, bueno, vamos a hacerlo aquí arribita para no entorpecer el proceso del cálculo integral. Aquí sería f de 3 menos f de 1. Pero fíjense que es f mayúscula, no es f minúscula. Por lo que entonces aquí el siguiente paso inductivo va a ser entonces teorema fundamental del cálculo. Y esto lo voy a hacer aquí en rojito para indicar que es 4 por 3 menos 4 por 1. ¿Por qué 4 por 1? Pues porque es f de 3 menos f de 1. Aquí entonces simplemente por paso inductivo lo que hacemos es una reducción o simplificación. Cualquiera de las dos es válida. Esto me da 12 menos 4 y esto da un total de 8. Pero ya lo sabíamos porque en nuestro análisis anterior pues ya lo tendríamos sin problema, ¿no? Y ya habíamos calculado que era que 8. Muy bien. Siguiente ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Entonces aquí sería la función y igual a 5. El límite está entre 1,3 y me piden hallar el área bajo la curva, ¿no? Entonces este ejercicio lo que me está diciendo es haga lo mismo, ¿no? Pues aquí sería la integral desde 1 hasta 3 de 5 de x. Si lo hago rápidamente, como para pasar al otro ejercicio, entonces esto sería que 5x evaluado entre 1 y 3
5x evaluado entre 1 y 3. Esto me daría entonces 5 por 3 menos 5 por 1. O sea que esto me da 15 menos 5 y esto me da 10. Bueno, yo no he hecho el análisis en Symbolab, ¿no? Hagamos el análisis en Symbolab para que vean que en efecto el ejercicio es correcto y se está resolviendo de forma correcta, ¿no? Entonces aquí hacer la integral desde 1 hasta 3 de 5, ¿no? De x. Si yo le digo aquí ir, sabemos que entonces aquí es 10, ¿sí? Que es lo que nos había dado previamente. Muy bien, volviendo a la pizarra. Entonces es el ejercicio 2. El ejercicio 3, ya para hacerlo de una vez, tenerlo presente con los pasos inductivos. Fíjense que aquí yo siempre les voy a tratar de pedir los pasos inductivos para que ustedes sepan qué significa cada uno. El paso inductivo es la razón del igual. ¿Cuál es la razón del igual? ¿Por qué? ¿Por qué yo coloco este igual? Entonces acuérdense que la primera es la integral de una constante. Entonces la puedo aplicar para poder encontrar esto. Y el por qué yo coloqué esto es sumado al hecho de que es una integral definida, ¿no? Ya no le colocamos más c. Aquí el teorema fundamental del cálculo, simplificación, reducción y el resultado. Bien, el siguiente nos dice que la función es y igual a 2x y los límites son igual, 1 hasta 3. Entonces aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? La integral desde 1 hasta 3, porque aquí es 1 que es a y 3 que es b de 2x de x. Entonces esa integral pues es más sencilla porque es también sencilla porque es una integral lineal y nosotros sabemos que esto es igual a x al cuadrado evaluado entre 1 y 3, ¿sí? Entonces esto nos da f de 3 y f de 1, pero ¿quién es el f mayúscula? Acuérdense que el f mayúsculo es x al cuadrado, ¿no? Esto es f mayúscula, por lo que entonces si calculo f de 3 sería entonces 3 al cuadrado menos el f de ¿quién? De 1, o sea que sería 1 al cuadrado. O sea, esto me da 9 menos 1 y esto me da 8. Para verificarlo en Symbolab, entonces va desde 1 hasta 3 y la función ya no es 5, sino la función es 2x. Le damos ir y comprobamos acá que el resultado es 8. ¿Sí? Mire que aquí tenemos el paso a paso, ¿no? Para que lo sepan, que eso es lo que yo les exijo a ustedes pues para sus ejercicios, ¿no? Muy bien, perfecto. Avanzando, vamos con el siguiente ejercicio. Hagamos uno más complejo. El 4, que es y igual a x al cuadrado, pues ya lo hemos hecho. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la función y igual a x al cubo? Entonces en este caso el ejercicio es el 6. Y es igual a x al cubo y está en el intervalo 0,2. O sea que la integral va a ser desde 0 hasta 2. ¿De quién? De x al cubo de x. Fíjense que aquí ya estoy analizando y esta de acá es f minúscula de x, es la f minúscula, ¿no? ¿Cómo la integral de eso? Pues sabemos que la integral de eso es x a la n más 1 sobre n más 1. No le vamos a colocar más c porque tenemos una integral definida. Entonces aquí sería x a la 4 sobre 4, ¿no? X a la n más 1, o sea 3 más 1 sobre n más 1, que es 4, ¿no? Evalúa entre dónde y dónde, entre 0 y 2. Por el teorema fundamental del cálculo, esto sería entonces 2 a la 4, 2 a la 4 sobre 4, porque aquí esta de acá, realmente de acá es f mayúscula de x, y yo tengo que calcular es f mayúscula de 2 menos f mayúscula de 1. Entonces aquí
sería 0 a la 4 sobre 4. Pero pues 0 a la 4 da 0, 2 a la 4 da 16, 16 sobre 4 da 4. ¿Sí? Menos 0 y esto me da 4. Si verificamos en Symbolab, para que lo tengan ahí presente, esto nos da entonces 0, arriba nos daría entonces 2 y la función es x al cubo. ¿Listo? Para los que pues necesiten hacer el procedimiento, lo vamos a hacer completo. Mire, lo que hacemos es entrar aquí donde dice integrales y picamos las integrales definidas porque tienen límites, ¿sí? Si hago integral indefinida es la que está al ladito, ¿no? Pero como yo estoy haciendo aquí integral definida, tiene que ser esta, que es la que vamos a ver, ¿no? Muy bien. Y aquí entonces escribo el límite. En este caso sería 2 y el límite sería 0, perdón, y el límite superior sería 2. ¿Cuál es la función? Entonces me voy aquí donde dice x. Y esto es para colocar un exponente, ¿no? Bueno, aquí primero tuve que haber colocado el x. Coloco el x y después coloco aquí el al cubo, ¿no? Y después coloco el de x. Le doy aquí igual. Bueno, y aquí nos daría entonces 4, que es como nos dio a nosotros en el ejercicio, ¿no? Avancemos. Muy bien, otro ejercicio más complicadito, por ejemplo, el 8. El 8. Estamos haciendo ese mismo pack de ejercicios. La función f de x es igual a 1 menos x al cuadrado, ¿no? El intervalo es desde menos 1 a 1. Muy bien. Entonces, ¿qué es igual a esto? Pues sería la integral desde menos 1 hasta 1 de 1 menos x al cuadrado de x. Acuérdense que este x al cuadrado va entre paréntesis, o sea, ese 1 menos x al cuadrado, perdón, va entre paréntesis porque el de x claramente está afectando a los dos. Bien, hay que tenerlo presente. Entonces esto es igual a ¿qué? Pues la integral de esto es x menos x a la 3 sobre 3, porque es la separación de las integrales. Si ustedes quieren pueden hacerlo de una vez, evaluado entre menos 1 y 1, ¿no? O sea que aquí hay que calcular f de 1 menos f de menos 1, ¿no? Esta sí va a ser, bueno, esta va a ser un poquito más larga. O podemos hacer, bueno, podemos hacerla más bien como siempre la hemos hecho, que es con separación de integrales, ¿no? Para que nos quede un poco más claro, ¿no? Entonces aquí desde menos 1 hasta 1 de 1 de x menos la integral desde menos 1 hasta 1 de x al cuadrado de x, ¿no? Separación de integrales. Entonces esto es igual y coloca aquí el igual, ya bueno. Igual para indicar que sigue, ¿no? Y este es para indicar que es lo que vamos a hacer. Entonces, de este caso, la integral de x desde menos 1 hasta 1, ¿sí? Que sería entonces, ¿cuál? Esta de acá fue la que calculamos acá, ¿no? Pues esta fue la que calculamos acá. Esta de acá es equivalente a esta de acá, ¿listo? Y aquí coloco este menos para indicar que es el menos de esta función. La integral de este es x a la 3 sobre 3 evaluado entre menos 1 y 1. Entonces este que tenemos acá es la integral de este de acá. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Pues esto es igual a la integral de x, o sea, antes sería 1 menos f de menos 1, que sería menos 1, ¿no? O sea, para esta integral de acá. Menos, el menos sería este que tenemos acá, y como este menos está seguido de una expresión que no hemos resuelto, lo más conveniente siempre es abrir un paréntesis, siempre. Calculamos f de menos 1, eso sería 1 al cubo sobre 3 menos
y nuevamente abrimos un paréntesis porque aquí ahí tenemos un menos 1 al cubo sobre 3 y esto se puede ver afectado, ¿no? Muy bien, entonces hacemos las operaciones que nos dice acá. Fíjense que aquí por prioridad de operaciones tenemos que resolver primero este que tenemos acá, por lo que entonces el resultado sería 1 menos menos 1 menos, ¿sí? Entonces sería 1 al cubo, sería 1 sobre 3 y menos 1 al cubo daría menos 1 y este menos 1 con este menos me daría más un tercio. ¿Listo? Perfecto. Reduciendo, entonces aquí me daría 1, este menos con este menos da más, o sea que aquí me daría más 1 y este un tercio más un tercio me daría 2 tercios. Seguimos reduciendo, esto me daría 2 menos 2 tercios. Y el 2 en tercios es lo mismo que tener 6 tercios, porque 6 dividido 2 es 6 dividido 3 es 2, ¿no? Y si es 6 tercios menos 2 tercios, eso me daría 4 tercios. Muy bien. Verifiquemos con símbolo. Entonces, la integral es desde dónde? Desde menos 1. Hacemos completo. Entonces nos vamos acá, integral desde menos 1 hasta 1. ¿De qué función? De 1 menos x. Le colocamos aquí un cuadrado de x. Muy bien. Le damos aquí igual y nos dio 4 tercios. Si alcanzan a notar, ahí tenemos el paso inductivo y el proceso completo donde verificamos que en efecto la función nos da. Bueno, entonces vamos a continuar con el otro ejercicio. Miremos a ver cuál podemos hacer así interesante. Hagamos uno de e a la x para que se vea como los tipos de funciones que estamos viendo. Entonces ese sería el 11. Si es el 11, entonces sería y igual a e a la x y la función es desde 0 hasta 3. Muy bien. Aquí entonces, ¿qué sería? La integral desde 0 hasta 3 de e a la x de x. O sea que esto es igual a e a la x evaluado entre 0 y 3. ¿Por qué le coloco e a la x? Pues porque la integral de e a la x es e a la x. ¿Sí? Bueno, realmente, si ustedes recuerdan de la definición, la integral de e a la ax de x es igual a 1 sobre a e a la ax. Lo que pasa es que aquí como es 1, pues entonces el a vale 1. Entonces 1 sobre 1 da 1 y pues da 1. Por eso es que es la misma. Muy bien, esto nos da, esta es nuestra f mayúscula, ¿no? F mayúscula de x, por lo que entonces aquí finalmente nos daría e a la 3 menos e a la 0. E a la 3 menos 1. ¿Cuánto vale e a la 3? Pues si hacemos un cálculo de e a la 3, así tenemos una calculadora acá, no es una calculadora, no es una calculadora que profesional. Entonces déjenme sacar la calculadora. Es para tratar de calcular un decimal de e a la 3. Entonces aquí sería e exponencial
a la 3, eso me daría 20.08. O sea que esto realmente, si lo queremos expresar como si fuera un decimal, sería 20,08 menos 1, y esto daría aproximadamente 19.08, ¿no? Esto es aproximado, 19.08. O sea que esa sería la expresión decimal de esa integral. En efecto, comprobémoslo con Symbolab, ¿no? Pues para que veamos que estamos haciendo las cosas coherentemente. Listo, nuevamente, para repetir, aquí lo que hacemos es colocar la integral, la colocamos desde 0 hasta 3, es lo que nos dice la ecuación. Colocamos el exponencial, que es la e, a la x, le colocamos de x y le damos y bueno, aquí nos lo da en forma decimal. Sí, mire, en forma decimal nos lo da 19.08, que era lo que nos había dado previamente. ¿Listo? Ok, bien, entonces hemos terminado aquí el ejercicio de la exponencial. Vamos a continuar con otro ejercicio. Y por ejemplo, hagamos el número 13. El número 13 dice que es la función y igual a 3 sobre x, y el intervalo es desde 1 hasta 6. Ok, entonces aquí ¿qué hay que hacer? Pues la integral. Permítanme un segundo, desplazo aquí para que se vea en el marco. Excelente. Listo, entonces aquí sería la integral desde 1 hasta 6 de 3 sobre x de x. Esa integral, ¿cómo se resuelve? 3, la integral desde 1 hasta 6 de 1 sobre x de x. Sabemos que esta integral es una integral inmediata y es una integral del logaritmo natural, por lo que entonces aquí sería 3 logaritmo natural de x del valor absoluto de x evaluado entre 1 y 6. Y hacemos entonces, bueno, ¿quién es la f mayúscula de x? La f mayúscula de x va a ser esta de acá. Como es esa de ahí, pues entonces esa función va a ser la que tenemos que calcular. Entonces 3 logaritmo natural de 6 menos 3 logaritmo natural de 1. ¿Por qué lo hice así? Pues porque estoy calculando f de 6 menos f de 1. ¿Y quién es f de 6? Pues 3 logaritmo natural de 6, que es reemplazar 6 en la x, en la f mayúscula de x, perdón. Y f de 1, ¿qué es? Pues calcular entonces f de 1 mayúscula en este caso. ¿Listo? ¿Cuánto nos da esto? Esto nos da 3 logaritmo natural del valor absoluto de 6 menos el logaritmo natural de 1 es 0, por lo que entonces 3 por 0 da 0, y esto finalmente nos daría 3 logaritmo natural del valor absoluto de 6. Si hacemos una aproximación en nuestra calculadora, esto sería entonces nos daría entonces el valor, permítanme aquí sacar mi calculadora. Entonces el valor aquí va a ser del 3, digitamos aquí el 3 por el logaritmo natural del valor absoluto de 6, en este caso 6, y esto me va a dar igual a 5.37 52, 5,37 52. Eso es aproximado, ¿no? Porque realmente eso es un número irracional. Ok, muy bien. Quiere decir que ya tenemos nuestro valor. Verifiquemos entonces en Symbolab para que en efecto verifiquemos que nos está dando de forma correcta. Y aquí entonces borramos toda la expresión. Aquí le hacemos entonces desde 0, desde 1 hasta 6. La función es cuando yo quiero hacer una división, entonces me voy a dirigir no, la
edición parece que no está acá, pero bueno, la edición se puede hacer de la siguiente forma: escribo el 3 y le doy entonces el Shift 7. Con el Shift 7 entonces vamos a colocar entonces una fracción y le colocamos entonces X, nos desplazamos con el cursor y le colocamos dx y le damos ir. La función será de 3 sobre x y desde 1 a 6 sí. ¿Cuánto nos dio a nosotros? 5.3752. Verifiquemos. Muy bien, excelente. Fíjense que aquí nos dio 5.3752. Excelente, listo. Quiere decir que ya tenemos ahí nuestro ejercicio, por lo que entonces ya lo resolvimos. Miremos entonces este último, el 14, que nos dice que es la función y igual a x al cuadrado menos 4x y el límite es desde menos 4 hasta 2. Esto va a ser la integral desde menos 4 hasta menos 2, ¿no? ¿Por qué la vamos a colocar así? Pues porque es mucho menor menos 4 que menos 2 y siempre tengo que colocar el límite inferior sobre el límite superior. Esto me da x al cuadrado menos 4x. Voy a colocar aquí un indicador de que esto va encerrado totalmente y que está afectado por el de x. Si hacemos entonces el procedimiento, esto nos daría entonces la integral desde menos 4 hasta menos 2 de x al cuadrado de x, o sea, aplico como si fuera una distributiva ahí, menos la integral desde menos 4 hasta menos 2 de 4x de x. Muy bien. ¿Cuánto nos da la primera integral? Que es x al cuadrado, pues esto nos daría x al cubo sobre 3, x al cubo sobre 3, evaluado entre menos 4 y menos 2 para la primera, menos, esto nos daría la integral de 4x, es lo mismo que tener 2x al cuadrado, ¿no? Pues si yo cojo 2 por 2, 4, le resto 1, pues ahí me dan 4x. Desde menos 4 hasta menos 2. O sea que esto es igual a... Fíjense que ya calculamos acá cuál. Esta de acá es la f mayúscula de x. Y esta de acá es como si fuera la f mayúscula de x. Bueno, si fuéramos rigurosos aquí tendríamos que escribir más bien una g de x, ¿no? Porque realmente ahí es otra función diferente a la otra, ¿no? Pero bueno, no importa. Lo importante es entender que ahí es una función que se integró. Muy bien, y aquí entonces nos daría menos 2 al cubo sobre 3 menos 4 al cubo sobre 3. Fíjense que solamente calculé f de x grande, ¿no? Menos, aquí sería entonces 2, aquí sería menos 2 al cuadrado, sería la primera parte, menos 2 menos 4 al cuadrado, y ya nos quedaría entonces la segunda parte, ¿no? Muy bien, y aquí entonces en la primera partecita nos daría menos 8 tercios, porque menos 2 a la 3 es menos 8, y nos da negativo porque menos por menos da menos. Menos 4 a la 3, menos 4 a la 3, si mal no estoy, es 64. 4 por 4, 16, sí, eso es 64. Si no, verifiquemos en nuestra calculadora. Esto nos daría menos, encendámoslo, menos 4 elevado a la 3. Una forma de colocar el elevado en esta calculadora es así, nos da menos 64. Muy bien, perfecto. Entonces ya podemos desaparecer la calculadora. Entonces nos daría menos 64 tercios. Excelente. ¿Qué sigue?
Una cosa que se me olvidó acá, importantísimo, porque si no entonces estaríamos equivocándonos acá, es que esto tiene un paréntesis, ¿no? Para indicar que eso afecta todo lo de ahí. Menos, abre paréntesis, el menos 2 al cuadrado, eso me daría 4. 4 por 2 daría 8. Menos 4 al cuadrado da 16. Y 16 por 2 da 32, ¿no? ¿Sí? O sea que esto es igual finalmente a menos 8 menos 64. Eso nos daría 12, da menos 72 tercios. Esto menos 8, aquí a 8 menos 32. Ese 8 menos 32, si fueran 10 sería 22, pero como son 8 entonces sería 24. Como tiene mayor valor absoluto el menos 32, entonces esto daría menos 24. Acá nos daría menos 24 y con este menos da más acá. ¿Listo? Y 72 tercios, si ustedes bien lo saben, eso nos da menos 24, ¿no? Menos 24 más 24, esto nos daría en teoría 0. Muy bien, ¿qué significa que el área bajo la curva sea 0? Este es un punto interesante. Primero verifiquemos a ver si no la embarramos en cuanto a algún término o un signo. Verifiquemos en nuestro computador, en nuestra calculadora gráfica sin volar. Y la ecuación es desde menos 4 hasta menos 2, entonces le vamos a digitar aquí menos 2. La función es x al cuadrado menos 4x de x. La calculadora asume de una vez que el de x va completo, ¿no? Para que lo tengan ahí presente. Listo, bien, imagínense, si aquí nos dio, aquí hubo un error, algo nos faltó acá. Venga, revisamos si es el ejercicio, es x al cuadrado menos 4x desde menos 4 hasta menos 2. Sí, correcto, si es el ejercicio, quiere decir que sí, entonces algo falló acá en los cálculos. Listo, verifiquemos a ver qué fue lo que pasó. Esto da menos 8, menos 64, mírenlo acá, el problema es acá. ¿Dónde está el problema? El problema es que aquí da menos 64, con este menos da más acá, ¿sí? Da más acá. Y entonces aquí ya no daría menos 8 menos 64, sino daría 64 menos 8, ¿no? Entonces el 64 menos 8, si fueran 10, digamos, si yo le estuviera restando 10, daría 54, pero como son 8, entonces serían solamente 54, o sea que aquí daría menos 54, daría 54 positivo, 54 tercios. Y escribiendo aquí el resultado correcto, entonces esto me daría 54 tercios más 24. Aprovechemos este fraccionario para que hagamos lo siguiente con la calculadora, ¿no? Para seguirla usando. Interesante. Listo, vale. Entonces fíjense que aquí esta calculadora tiene la opción de que ustedes puedan hacer fracciones, ¿no? Entonces aquí sería 54, le digitamos acá con el indicador de fraccionario, tercios, más le colocamos acá entonces el 24 y le damos igual. Entonces esto nos da 42 exacto. Aquí hay algo como que no cuadra. Pero no nos dio 42, ¿no? Verifiquemos a ver cuánto nos dio según el 54 tercios. Perdón, sí, no, tienen toda la razón. Yo lo dije mal acá.
por estar sumando de forma diferente. Lo que pasa es que si fuera 64 menos 10, pues cuando yo le resto 10 daría 54, pero como es 64 menos 8, es realmente 56. Ahí está la inquietud, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, nuevamente. Entonces aquí le colocamos 56 dividido tercios, es decir, eso es un fraccionario, más 24. Y esto me daría entonces 42. O sea, si lo expresamos en términos, esto es para expresar en lo que se llama un decimal, un fraccionario, un número mixto, es que le llaman a eso. Es 42 2 tercios. Pero yo lo que hago aquí es colocar shift, coloco shift y le coloco entonces este mismo para que lo transforme entonces en el decimal que se supone que en el fraccionario que es, ¿no? 128 tercios. ¿Sí? Quedó mucho mejor ahí. Excelente. Sí, 128 tercios. Ahora sí nos da definitivamente como debe ser. ¿Sí? Muy bien, excelente. Contamos aquí la calculadora. Ya tenemos entonces unos ejercicios resueltos donde ustedes pues pueden darse cuenta cómo sería la resolución de las integrales. ¿Listo? Excelente. Bueno, avancemos entonces ahora a otro ejercicio de otra forma, de otra naturaleza, y es entonces tratar de identificar mediante las funciones que nos están dando ahí cuál es el significado, qué es lo que significa cada una, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio 15. Cabe aclarar que esto es el set de ejercicios 4.3, ¿no? Fíjense que tenemos aquí una gráfica acá de color rojo. ¿Sí? Realmente la gráfica no interesa mucho, lo que interesa más son lo que interesa más acá son los límites, es decir, desde dónde hasta dónde va. Entonces en este caso esto va hasta un tiempo t y el tiempo está en días, o sea la unidad del eje, en este caso t, está en días, ¿no? Mientras que la unidad del eje y está en costo por día. Costo por día. O sea, este se podría decir como en dólares. Dólares por día. Muy bien. Ok, entonces fíjense que ahí lo que nos piden es que en cada uno de los ejercicios que vamos a hacer a continuación explique cuál es el significado o qué es lo que representa el área que se encuentra sombreada. Para este caso voy a sombrear el área. Estoy sombreando el área. Y a continuación lo que piden aquí es, bueno, explique cuál es el significado de esto, ¿sí? ¿Qué representa? ¿Qué representa? ¿Qué es lo que representa? Pues sabemos que aquí tenemos el T días y aquí tenemos el costo por día, ¿sí? El costo por día, nosotros habíamos visto previamente que hay una función cuando tenemos costo por día, estamos mirando una relación de plata sobre, en este caso, tiempo. ¿Sí? Estamos mirando una cosa de plata sobre tiempo. Es básicamente lo que se está mirando. Hay que aclarar una cosa en cuanto a las unidades, que a veces es un poco como complejo, ¿no? Voy a hacer una claridad respecto a eso porque, no sé, en el argot común ustedes hablan mucho de kilómetros por hora,
¿cierto? Entonces el carro va a tantos kilómetros por hora. Entonces uno pensaría que la operación que tenemos acá es una operación de por, o sea, producto. Y entonces aquí sería la unidad kilómetros por hora. O sea, digamos, si miramos el tema de unidades, entonces aquí sería el producto del kilómetro por la hora, ¿no? Pero de pronto, si ustedes recuerdan de sus unidades, realmente aquí hablamos es de kilómetros por hora de esta forma, o sea, kilómetros sobre hora. Y eso es un poco como confuso a veces. Y aquí también se habla de costo por día, pero realmente no se habla de costo por día como un plata por tiempo o plata por días, en este caso, porque la unidad del eje X, en este caso T, es de días, sino que se habla de costo sobre tiempo, sobre días. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente y cuando están interpretando eso, entonces eso es lo que significa. Muy bien, entonces al ser un costo por día, lo que yo estoy mirando realmente desde el punto de vista matemático es lo siguiente. Si es un costo por día, es decir, lo que estoy mirando es cuánto me costó una cosa hoy respecto a cuánto me cuesta, por ejemplo, mañana. Y aquí, si lo miramos por días, entonces este es el día de hoy menos el día de mañana. Eso yo creo que ustedes lo deben saber claramente, y esto viene del hecho de una derivada, ¿no? O sea que esto de acá es una función derivada, no vamos a llamarla por lo pronto, vamos a llamarla por ejemplo por lo pronto f mayúscula de x, o más bien f' de x, ¿sí? O no, llamémoslo de una vez como es realmente. Entonces esto va a ser un costo prima de x, porque es una derivada, ¿no? Es una derivada. Resulta que este que tenemos acá, esto que tiene la relación entre plata sobre tiempo, es decir, cuánto me cuesta hacer algo sabiendo que voy a gastar un tiempo, esto tiene un nombre muy particular en economía y se llama el costo marginal. ¿Cuál es mi margen? Eso es lo que necesito saber, ¿no? No es lo mismo mi margen de un día, 2 horas, 3 horas, 4 horas, un mes, 2 meses, un año, ¿sí? ¿Cuál es mi margen, en este caso temporal? Temporal, ¿por qué temporal? Pues porque el análisis está haciendo sobre días. ¿Cuál es mi margen temporal para, por ejemplo, tomar una decisión? Si mi costo marginal de tomar una decisión en un día es de 20 pesos, por ejemplo, respecto a un mes que es de 40, pues de ahí yo tomo decisiones. Puede que esos 20 representen el hecho de que me cuesta menos hacer algo si lo hago más rápido respecto a si, por ejemplo, dilato más en hacer ese algo que me va a costar 40. O puede que si, por ejemplo, yo me tomo más tiempo, el costo marginal para hacer algo sea mucho menor respecto a si lo hago más rápido, puede que me cueste más. Un ejemplo de eso, si ustedes quieren, desde el punto de vista de los negocios, mandar a hacer algo con menor tiempo, el costo es más alto. Pues porque el margen, en este caso, de tiempo para ejecutar ese algo que ustedes mandan a hacer es mucho menor, por eso el costo es más alto, ¿no? Muy bien, si este es el costo marginal y este es el tiempo, realmente lo que yo tengo en el área bajo la curva es la función costo, ¿sí? Porque ya de alguna forma lo que hacemos es que esto lo vamos a multiplicar, como es un área, ¿no? ¿Quién es el área? La base. ¿Y quién es la altura? Es el costo marginal. ¿Y quién es la base? Pues en este caso el tiempo. O sea que si yo lo multiplico este por este, realmente me da es como si fuera una función costo de x. ¿Sí? Eso es una aproximación, ¿no? No significa que sea una cosa igual. Y esto lo hemos hecho, ¿no? Pues aproximamos esto mediante áreas y lo que hacemos es pues tratar de aproximarlo. Fíjense, acuérdense. O sea, cogimos acá y aquí aproximamos esta área mediante un rectángulo y dijimos que, por ejemplo, esta era un delta de t y este era un
delta de C'. ¿Listo? Delta de C'. Entonces el delta de C' por el delta de T, pues nos va a dar realmente es el costo. ¿Listo? Muy bien. Lo voy a desplazar aquí un poquito porque creo que no se vio. Bueno. Excelente. Muy bien. Ahora vamos a ver otro ejercicio. Donde vamos a explicar, tomamos otro ejemplo. Miremos a ver el 18, a ver qué es lo que... Simplemente seleccioné un número ahí. 18. Dice que también tenemos una función, ¿sí? En este caso, permítanme dibujo esto un poquito más para que tener como espaciocito de análisis para el otro lado. Muy bien, perfecto. Entonces aquí tenemos las flechas que nos indican que esta recta es continua. Haciendo aquí en color rojo, realmente no importa cómo sea la función, lo importante aquí es saber desde dónde inicia. Fíjense que inicia en 0 y dónde termina, que para este caso es acá. Este T es tiempo y está en años. Fíjense que aquí el tiempo ya está en años, mientras que aquí esto de acá se llama el número de matrimonios por año. Otra vez apareció el por año, ¿sí? O sea que esto realmente es un número, pues porque los números de matrimonio simplemente se cuantifican por un número por, en este caso, año. O sea, esa es la unidad. Y para este caso, lo que necesitamos mirar es una función que también es una derivada. Fíjense que si yo hago el área bajo la curva, o sea, tomo un pedacito. Tomo este pedacito de acá. Tomo ese pedacito acá. Y calculo un rectángulo. ¿Sí? Este rectángulo va a tener una base delta de t, que es en años, y va a tener una altura delta de, llamémoslo entonces, m. ¿Y quién es el delta de m? Por el delta de t. Voy a obtener una aproximación de lo que es el área bajo la curva, ¿no? El área bajo la curva, ¿no? Es que nos está indicando eso. A nosotros nos piden es que lo que representa esta área bajo la curva, ¿no? O sea, voy a dibujarla aquí en amarillo para recordar que el área bajo la curva realmente es esta que está acá debajo, ¿no? ¿Sí? Toda la que está en amarillo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa realmente eso? Entonces, esto que representa, ¿sí? Los matrimonios, pues realmente son los matrimonios, ¿sí? El total de matrimonios, por así decirlo. ¿En cuántos años? En T años, ¿sí? Porque va desde 0 a, aquí se me olvidó colocar T, ¿sí? Entonces esto, el área bajo la curva, hagámoslo arriba para tomar como conclusión, área bajo la curva representa, el anterior era el costo pues en este caso de algo, cualquier cosa, por T años, ¿listo? En cambio ese es el área bajo la curva, representa el número de matrimonios en T años. El número de matrimonios en T años.
Entonces es como si yo sumara los matrimonios a lo largo de t años y ya encuentro el total. Porque acuérdense en que la integral finalmente es una suma, ¿no? La integral es una suma. Porque nosotros hemos hecho, ¿no? La sumatoria del área 1 más la sumatoria del área 2 más la sumatoria del área 3. Entonces es como si estuviéramos sumando áreas pequeñas para encontrar un área mayor. Esa era nuestra aproximación. Muy bien. Y así con todos los ejercicios, ¿no? Realmente la mayoría de los ejercicios ahí lo que hablan es de algo marginal o de una cosa que varía en el tiempo por un delta, y ahí ustedes encuentran el valor de cada uno. ¿Listo? Muy bien, entonces por ejemplo, para la otra sección donde dice que encuentra el área bajo de la gráfica de cada una de las funciones dado el intervalo, pues prácticamente es hacer lo mismo. Hagamos una un poquito más compleja, por ejemplo la 28. La función es, o sea, y es igual a 2 menos x al cuadrado, ¿sí? 2 menos x al cuadrado en el intervalo menos 2,1. Menos 2,1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Pues como le piden allá era uno encontrar el área bajo la curva. Entonces, pues ahí lo que hay que hacer es la integral de menos 2, correcto, hasta 1 de la función 2 menos x al cuadrado. Lo voy a hacer aquí de color rojo para indicar que esto es completo, ¿no? Va multiplicando completo. Bueno, una cosa que yo les había dicho en las clases previas es que pues la función tiene que ser de dominio no negativo, de codominio no negativo, perdón, para que de alguna forma la integral como suma tenga sentido, ¿no? Entonces yo lo que haría sería sumar valor absoluto. Pero también habíamos mirado el hecho de que yo puedo simplemente calcular el área al área bajo la curva como un área neta. ¿Qué significa un área neta? Que si yo tengo una área que está definida hacia arriba como no negativa, es decir, como positiva, y hacia abajo va a ser entonces definida como negativa, pues entonces el área neta va a ser realmente la resta de las dos, de las positivas respecto a las negativas, ¿no? A modo de prueba vamos a graficar esa función. Entonces vamos a borrar aquí inicialmente la función es esta que tenemos acá. Carambolas, no, parece que esta no grafica. Déjenme verificar a ver si grafica. Ahorita en un segundo a ver si grafica. Funciones aritmética, funciones cónicas, tablas, empírica. No, parece como que esta no grafica, o si grafica de una forma distinta. Espérate un segundo, a ver. Resolver. Resolviendo, si lo que hace es buscar son los ceros de la función, y pues no quiero eso por lo pronto. Espera a ver si con el f de x, para que lo defina como función, ahí sí me lo hace. Ya, sí, en efecto, sí. Aquí es f de x, quiere decir que es f de x igual a 2 menos x al cuadrado. Y aquí pues bueno, ese tiene una serie de digamos de opciones adicionales.
para encontrar pues otro tipo de cosas, pero nos interesa lo que es la gráfica. Entonces fíjense que aquí tenemos la gráfica. Entonces la gráfica, aquí permítanme le hago como un zoom. La gráfica, nosotros tenemos que hacer la gráfica desde -2 hasta 1. Entonces fíjense que aquí tenemos desde -2 hasta 1. Entonces lo que estamos realmente calculando es el área bajo la curva que está en ese intervalo, ¿no? Entonces fíjense que esto es lo que estamos haciendo. Ya haciendo entonces el dibujito, si yo hago el dibujito allá en la pizarra, lo que va a tener es esta función. Fíjense y verán. Entonces tengo esta función de acá. Grafiquémosla acá pues para tener el espaciocito. Entonces tenemos esta función acá. Fíjense que la gráfica era desde -2, o sea, si aquí por ejemplo tenemos -1, -2 y aquí tenemos 1, entonces la gráfica era algo como así. Eso. Entonces lo que tenemos que hallar es, como el intervalo es desde acá, desde -2 hasta -1, pues entonces el área bajo la curva va a ser esta que tenemos acá, ¿no? ¿Sí? Esa es el área bajo la curva. Y fíjense que el área bajo la curva es sobre el eje, sobre el eje X en este caso particular. Muy bien. Entonces ya sabemos que esa es nuestra función y esta entonces la vamos a resolver también por partes, ¿no? Entonces aquí sería -2, 1, entonces aquí sería 2 de x. Es una que sale rapidísimo. Menos la integral desde -2 hasta 1 de x de x. Y menos la integral desde -2 hasta 1 de x al cuadrado de x, que fue lo que hice ahí, separación. ¿Listo? Con la separación entonces ya tengo ahí una primera parte. ¿Qué sigue? La integral de 2 sería 2x evaluado entre -2 y 1. Menos la integral de x sería entonces x al cuadrado sobre 2 evaluado entre -2 y 1. Y menos la integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3 evaluado entre -2 y 1. Entonces, continuando con el procedimiento, esto nos daría, estas ya sabemos que son las mayúsculas. Esta es la mayúscula, esta es la mayúscula y esta es la mayúscula, ¿no? Muy bien. Aquí entonces nos daría 2 por 1 menos 2 por -2. F de 1 menos f de -2. Menos, abro un paréntesis porque este menos va a afectar a todo lo de ahí. Entonces va a ser 1 al cuadrado sobre 2, o sea, f de -1 menos -2 al cuadrado, sobre 2. Cierro paréntesis. Coloco otro paréntesis abajo. Bueno, coloco, digamos, voy a continuar abajo. Entonces me daría menos, abro un paréntesis, aquí me daría 1 al cubo sobre 3 menos -2 al cubo sobre 3. ¿Listo? Para tenerlo ahí presente. Igual, ahí si no nos equivocamos, no. Aquí nos daría 2 menos, aquí daría 2 por -2 da -4, por este menos da más. Abro el paréntesis para tratar de sumar acá. Entonces sería 1 medio menos, de aquí sería 4 medios, ¿sí? Entonces sería 1 medio menos 4 medios, eso me daría -3 medios. Claro, -3 medios, y -4 al cuadrado da 4, -2 al cuadrado, perdón, da 4 positivo. El positivo con este menos de acá nos da menos, o sea que me daría -4 medios. Y 1 medio menos 4 medios es -3 medios. Muy bien. Menos 1 tercio, entonces 1 al cubo da 1 sobre 3, entonces da 1 tercio. Y este daría -8. -8 con este menos da más, ¿sí? Entonces aquí me daría -8, con este menos da -8 tercios, más 8 tercios, perdón, y 1 tercio más 8 tercios da 9 tercios. O sea que esto finalmente es igual a 6 más 3 medios, y este daría -3, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
o hay algo que corregir, y esto nos daría finalmente igual a 6, daría 3 más 3 medios. Entonces esto es igual 3 en medios, nos daría 6. 3 en medios da 6 medios, porque 6 medios es lo mismo que tener 6 dividido 2 da 3. Entonces esto da 6 medios más 3 medios es igual a 9 medios. Listo. Tenemos entonces un cálculo. Verifiquemos entonces con Symbolab. Aquí simplemente lo que tengo que hacer es reemplazar para que nos dé la integral. Y esto va desde dónde hasta dónde. Esto nos da desde ¿qué? Desde menos 2 hasta 1 de x, le digo ir, y nos da 9 medios tal como lo habíamos calculado. ¿Listo? Entonces ahí tenemos ya nuestra integral. Muy bien, excelente. Pasamos aquí a la pizarra. Vamos a intentar entonces hacer otro ejercicio. Vamos a la siguiente página. Pasamos acá y así, bueno, así son todos los ejercicios de esa seccioncita pequeña. De pronto la invitación a que hagan el 32, ese se ve interesante, que y igual a 2x más 1 sobre x al cuadrado, pues es una integral interesante. Hasta calcularlo, ¿no? Pues ya sería como a criterio de ustedes para que lo hicieran. Bueno, listo. Entonces, para los ejercicios que vienen, hasta ahora vamos nosotros a tratar de introducir esos conceptos, aunque ya lo mencionamos, ¿no? Solo mencionabas en la clase pasada, y en la clase pasada mencionamos que pues nosotros podemos mirar el concepto de área, ojo, como el concepto de área. Si trazamos una gráfica, pues fíjense que las funciones siempre van a ser lo que llaman no negativas, es decir, toda la función va a estar arriba del eje X, digamos en dirección positiva del eje Y, ¿no? Pues si yo hago el área bajo la curva de esto, pues simplemente va a ser lo que me da desde acá hasta lo que me da hasta acá, ¿no? O sea que esta área bajo la curva va a ser esta que tenemos acá, y ahí no representa mucho problema, ¿no? Pero ¿qué pasa si la función no está solamente o no está estrictamente confinada a la parte de arriba, sino por ejemplo tiene una parte por este lado, por ejemplo, tiene una parte por ese lado y sube, ¿no? Y me están pidiendo que calcule, por ejemplo, el área bajo la curva de este pedacito, por ejemplo, hasta este pedacito, ¿no? Fíjense que si yo trazo un límite para definir cuáles serían la gráfica, pues la gráfica entonces va a ser en verde, significa que va a ser este pedazo de acá que está en verde y este pedazo que está acá también en verde, ¿no? Entonces fíjense que el área bajo la curva va a tener cantidad positiva hacia arriba y cantidad negativa hacia abajo, o sea, ya no va a ser estrictamente no negativa. Cuando tenemos esta de acá, pues es simple calcular el área, ¿no? Aquí se calcula un área, pero en este caso tenemos dos opciones, ¿no? Aquí pues sería el área 1 y aquí sería entonces el área 2, ¿sí? ¿Cómo hacemos entonces para calcular la integral? Bueno, más que calcular la integral, porque la integral se puede calcular, ¿no? Pero ¿cómo hacemos nosotros para calcularla desde el punto de vista de un concepto físico, ¿no? Porque aquí tenemos área 1 y área 2. Y pues una de las formas de calcularla sería, bueno, calculemos la de totazo, es decir, desde el límite A hasta el límite B. ¿Sí? Si yo quiero calcular el área de totazo desde A hasta B, lo que yo estoy haciendo es calcular un área neta. ¿Qué significa un área neta?
que estoy cogiendo el área de arriba, que es la positiva, y le estoy restando el área de abajo, que es negativa. Pero si yo cojo por intervalos, es decir, vamos desde A hasta el punto que hay acá, por ejemplo un punto C, va desde A hasta C, y aquí desde C hasta B, y aquí finalmente estoy utilizando una definición de área como cantidad positiva, pues entonces finalmente yo estoy sumando las dos áreas, que son las áreas una bajo la curva y una sobre la curva, ¿no? Que fíjense que aquí está el eje Y, el eje X, perdón, está arriba de la función, mientras que aquí el eje X está abajo de la función. Entonces ahí hay dos definiciones que vamos a revisar con más calma pues la otra clase teórica, ¿no? Esa es la idea de trabajar con esto. ¿Listo? Yo creo que podemos dejar en esta sesión corta de ejercicios. Espero que haya sido pues nutritiva para ustedes, en el sentido en que pues les sirva para tratar de entender y cómo escribir el tema de las integrales, ¿no? Porque si noté algunos problemas en cuanto a la parte de integración que no se habían entendido o bueno, que no se entendieron más bien. Y espero que ustedes puedan entenderlo ahorita, ¿no? Pues con esa sesión de ejercicios. La idea es mirar a ver si también podemos hacer otra sesión de ejercicios que nos permita pues mejorar mucho más el entendimiento en cuanto a eso se refiere. ¿Listo? Agradezco entonces mucho por su presencia y pues los que puedan ver la clase, cualquier pregunta pues estaré totalmente abierto a ustedes como siempre. Muy buenas noches, agradezco.